En esta ocasión vamos a ver la formulación inorgánica y vamos a comenzar con los compuestos binarios. Bueno, en primera instancia tenemos que definir o tenemos que conocer qué es un compuesto binario. Un compuesto binario no es nada más que la unión de dos átomos o de dos elementos. Ya sabemos que átomo es sinónimo de elemento. Entonces, podríamos decir que la unión de dos átomos o elementos químicos conforman un compuesto binario. Dentro de los compuestos binarios tenemos a los óxidos, a los hidruros, a las sales binarias y también a los peróxidos. Vamos a iniciar con la formulación de los óxidos y vamos a decir que estos pueden ser de dos tipos. Pueden ser óxidos básicos y también pueden ser óxidos ácidos. Antes de comenzar con la formulación de los óxidos básicos, tenemos que recordar ciertas partecitas, ciertos ítems importantes que nos van a ayudar a la formulación de los compuestos binarios, ternarios y también cuaternarios. Vamos a recordar entonces que un metal se caracteriza porque tiene carga positiva, en tanto que el no metal se caracteriza porque tiene carga negativa, pero también tiene carga positiva. Por lo tanto, si es que el compuesto que vamos a formular está formado por un metal y un no metal, dentro de la química tenemos que cuidar que el metal con su carga positiva se encuentre siempre al lado izquierdo de la molécula, en tanto que el no metal con su carga negativa se encuentre siempre al lado derecho, de la molécula o compuesto que estamos formulando. Ahora bien, dentro de la química tenemos que recordar que las cargas opuestas se atraen, es decir, siempre tenemos que buscar que las valencias o cargas positivas se unan con las cargas negativas. No podemos unir a dos positivos o a dos negativos porque las cargas iguales tienden a repelerse. Asimismo, ¿qué pasa si el compuesto está formado por dos no metales? Bueno, sí es posible unir a dos no metales. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que un no metal tiene carga negativa, pero también tiene carga positiva. Por lo tanto, sí es posible unir a dos no metales, pero teniendo en cuenta que el no metal que posea carga positiva tiene que ir siempre al lado izquierdo. Generalmente, estos no metales suelen ser el boro, el silicio, el carbono, el arsénico, el fósforo, el nitrógeno, el hidrógeno, el teluro y el antimonio. Y entonces el otro no metal que estará conformando parte de la molécula tiene que ir al lado derecho acompañado de su carga o valencia negativa. Además, tenemos que también recordar que las valencias siempre se intercambian. Por ejemplo, tenemos aquí que en pantalla nos aparece el sodio. Si le buscamos en la tablita de valencias, vamos a encontrar que el sodio trabaja con valencia +1. Y si es que este se llega a unir con el azufre, que está en la parte de los no metales, ¿no es cierto? Este trabaja con valencias -2 más 2 más 4 y más 6. Si recordamos lo aprendido, vamos a decir que si el sodio ya ocupa valencia positiva, el azufre tiene que ocupar valencia negativa, en este caso, -2. Ahora bien, se realiza el intercambio de valencias y la valencia que pertenecía al azufre pasa a ser subíndice del sodio. Asimismo, la valencia +1 que pertenecía al sodio pasa a ser subíndice del azufre y nos queda el compuesto Na2S, ¿ya? Una vez recordando todo esto, podemos ya irnos directo a la formulación de la función óxido básico o también denominada óxido metálico. Bueno, siempre que nosotros encontremos o escuchemos a la palabra óxido, significa que por aquí vamos a encontrar a un oxígeno. Ahora, si es que me dice óxido metálico, ya se da más o menos por sentado o ya es más o menos sabido, ¿no es cierto?, que la fórmula general para el óxido básico u óxido metálico es metal más oxígeno. En este caso, al metal le vamos a representar con la letra M y al oxígeno le vamos a representar con la letra O. Ya sabemos nosotros que el metal tiene carga positiva, por lo tanto, vamos a poner aquí a la valencia positiva y el oxígeno podemos ya de una vez memorizar que siempre trabaja con valencia negativa -2, ¿ya? Ya sabemos que se realiza el intercambio de valencias y la fórmula, molécula o compuesto que nos queda, en el caso del óxido básico u óxido metálico, siempre va a ser el metal con subíndice 2, proveniente del oxígeno, ¿no es cierto?
Y el oxígeno va a quedar acompañado de la valencia del metal, cualquiera que ésta sea. Por ejemplo, vamos en este caso a trabajar con el hierro. Si nosotros le buscamos el hierro en la tablita de valencias, vamos a ver que este hierro trabaja con valencia más 2, pero también trabaja con valencia más 3. Vamos entonces al primer caso. En este caso, cuando este hierro con valencia más 2 se une al oxígeno, ¿no es cierto? Ya sabemos que el oxígeno siempre trabaja con valencia menos 2. ¿Qué es lo que sucede? Se realiza el intercambio de valencias, ya sabemos que realiza el intercambio de valencias entre los átomos y el compuesto que nos queda es Fe2 o 2. Ahora bien, siempre que nosotros encontremos que todos los átomos que conformen la molécula, en este caso el hierro y el oxígeno, tengan subíndices pares, estos pueden ser simplificados. Así que en este caso podemos simplificar fácilmente y podemos ver que el compuesto que nos queda es FeO. Ahora, en el caso del hierro ocupando su valencia más 3, si se une con el oxígeno, una vez más, con su valencia menos 2, ya sabemos que nuevamente se produce el intercambio de valencias, ¿no es cierto? Y el compuesto que nos genera o que nos queda es Fe2 o 3. En este caso, el hierro está acompañado de un subíndice 2 y el oxígeno de un subíndice 3. Por lo tanto, no podemos hacer la simplificación. Así es como se formula un óxido básico o también llamado óxido metálico. Una vez vista la formulación, vamos a analizar a la nomenclatura. Acuérdense que nomenclatura es la manera de nombrar a los compuestos o moléculas químicas obtenidas, ¿ya? Entonces, dentro de la química inorgánica, trabajamos con 3 tipos de nomenclaturas. En primera instancia, la nomenclatura tradicional, que nos dice que debemos utilizar el nombre genérico, en este caso es óxido. Luego, tenemos que colocar el nombre del metal, ¿ya? Y tenemos que darle los prefijos y sufijos hiposo, osoico y perico para indicar a la valencia. Ahora bien, luego tenemos a la nomenclatura sistemática que se trata de contar a los átomos que están conformando parte de la molécula. Y finalmente tenemos a la nomenclatura stock que nos afirma que nuevamente tenemos que utilizar la palabra óxido, ¿no es cierto? El nombre genérico que es óxido. Y luego el nombre del metal y entre paréntesis a la valencia que está ocupando el elemento metálico, ¿ya? Si es que nosotros nos damos en cuenta, la nomenclatura tradicional y la nomenclatura stock utilizan a la valencia para nominar o para nombrar a los compuestos. No así la nomenclatura sistemática, en donde solamente se trata de contar a los átomos que vienen en la molécula. Para que quede más claro, vamos a nombrar, de acuerdo a las 3 nomenclaturas, a los a los compuestos que tenemos en pantalla, ¿ya? Entonces, vámonos primero con la nomenclatura tradicional. Bueno, en este caso, vamos a ayudarnos con esta tablita que nos acaba de aparecer en pantalla, ¿no es cierto? Y vamos a decir que cuando nosotros identifiquemos al elemento metálico y veamos que este trabaja solo con una valencia, como por ejemplo el sodio, si nosotros le buscamos al sodio en la tabla de valencia, vamos a encontrar que este trabaja con valencia más 1. Por lo tanto, este tiene que tener la terminación ico. Por lo tanto, si le ocupamos al sodio, en nomenclatura tradicional, su nombre será sódico. Si tiene 2 valencias, aquí mismo me dice, ¿no es cierto? Que a la más pequeña le voy a dar la terminación oso y a la más grande le voy a dar la terminación ico. Este es nuestro caso, ¿no es cierto? Porque el hierro trabaja con valencia más 2 y también trabaja con valencia más 3. Por lo tanto, según la tablita que tenemos en pantalla, la más chiquita tiene que tener la terminación oso, ¿ya? En tanto que la más grande, en este caso el más 3, tiene que tener la terminación ico, ¿ya? Entonces, vamos a generar los nombres de acuerdo a la nomenclatura tradicional de los compuestos que tenemos en pantalla. En el primer caso, primero me dice que ponga el nombre genérico que es óxido, luego el nombre del metal, en este caso estamos ocupando el metal hierro, y luego la terminación que le corresponda. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que como está ocupando la valencia más 2, la nomenclatura en este caso
es óxido ferroso. En el caso de la molécula de abajo, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que se ocupa la valencia más 3, la terminación será ico. Por lo tanto, nuevamente, colocando ya el nombre genérico que es óxido seguido del nombre del metal y la terminación que corresponde, la nomenclatura en este caso es óxido férrico. Bueno, esa es la nomenclatura en este caso. Sin embargo, pues vamos a seguir viéndola en la tablita para que quede completamente claro. Si es que tiene 3 valencias, ¿no es cierto? Si es que el elemento que estamos trabajando tiene 3 valencias, la valencia más pequeñita de todas va a tener el prefijo hipo y el sufijo oso. La del medio va a terminar en oso y la más grande va a terminar en ico. Y pues, si es que trabaja el elemento con 4 valencias, ustedes tienen que tener a su tablita de valencias al lado, y mejor aún si ya está memorizada. Pues la valencia más pequeñita utilizará el prefijo y sufijo hipo-oso, luego oso, ico y perico. Por ejemplo, el cloro. Si nosotros le buscamos al cloro, el cloro trabaja con valencias más 1 más 3 más 5 más 7. Por lo tanto, si es que el cloro usa su valencia más 1, el cloro es un no metal, ¿ya? Pero sin embargo esta tablita nos va a servir para entender posteriormente a los óxidos ácidos, para entender toda la formulación que nos sigue. Por eso estamos aprendiendo a manejar esta tablita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, les decía yo que si le vemos el cloro y este está ocupando su valencia más 1, el nombre, de acuerdo a nomenclatura tradicional, será hipocloroso. Si es que está ocupando valencia más 3, el nombre será cloroso. Si es que ocupa valencia 5, el nombre será clórico. Y si usa valencia 7, el nombre será perclórico, ¿ya? Entonces, eso de acuerdo a la nomenclatura tradicional. Ahora, vámonos con el segundo tipo de nomenclatura, que es la sistemática. Vamos a poner una palabra clave para la nomenclatura sistemática. La palabra clave que yo les propongo es contar, ¿ya? Básicamente es contar átomos. Entonces, si nosotros nos damos en cuenta, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes, esta es la molécula final. Si es que contamos el número de oxígenos que tenemos, ¿no es cierto? Vemos que solamente tenemos un oxígeno y el prefijo para uno es mono. ¿Ya? Ahora, si contamos a los hierros, nuevamente nos encontramos que hay un solo hierro. Y el prefijo para uno nuevamente vuelve a ser mono. ¿Ya? Esta palabrita mono puede darse por entendida y ya no escribirse. ¿Ya? Por lo tanto, en el primer caso, vamos a ver que la nomenclatura sistemática de este compuesto es monóxido, mono que significa uno, óxido que significa oxígeno. Monóxido de monohierro, pero también es válido monóxido de hierro, porque les acabo de decir que esta palabrita en el caso del elemento metálico, mono, puede ya darse por entendido y no escribirse. Solo el prefijo mono en el caso del metal, ¿ya? Ahora, en el segundo caso, si nosotros contamos acá, nuevamente ya sabemos que esta es la molécula final, ¿ya? Si contamos a los oxígenos, vemos que hay 3, por lo tanto, el prefijo para 3 va a ser tri, ¿ya? Y en el caso de los hierros, si nosotros les contamos a los hierros, hay 2, por lo tanto, el prefijo para 2 va a ser di, ¿no es cierto? Por lo tanto, la nomenclatura sistemática de este compuesto será trióxido de dihierro, ¿ya? Listo. Entonces, esto de acuerdo a la nomenclatura sistemática. Y finalmente, ya con la nomenclatura stock, nos dice que nuevamente debemos utilizar al nombre genérico que es óxido. Nuevamente vamos a colocar el nombre del metal, pero aquí vamos a utilizar números romanos para identificar a la valencia con la que está trabajando el metal. En el caso, o en el primer caso más bien, vemos que el hierro está trabajando con valencia 2 y en el segundo caso el hierro está trabajando con valencia 3. Por lo tanto, el primer compuesto, de acuerdo a nomenclatura stock, va a ser óxido de hierro 2, porque está ocupando valencia 2. Y en el segundo caso será óxido de hierro 3, porque está ocupando valencia 3. ¿Ya? Entonces, ahí está la nomenclatura y la formulación de los óxidos básicos o también denominados óxidos metálicos. De acuerdo a la obtención, vamos a ver que esto depende del tipo de metal que estemos trabajando. Siendo así, todos conocemos
que el hierro, cuando tiende a oxidarse, ¿no es cierto?, forma una coloración café más o menos pardo, ¿ya? En el caso del cobre o plata, forma una pátina verdosa, y en el caso del oro platino, estos siempre se mantienen brillantes. Por lo tanto, los óxidos metálicos dependen del tipo de metal con el que se esté trabajando. Pues bien, ya para que queden los conocimientos sentados, vamos a repasar para que podamos seguir avanzando dentro de nuestro cronograma. Entonces, vamos primeramente a escribir las fórmulas de los siguientes compuestos químicos. En este caso, del óxido de cobre 1. Bueno, ¿cuál va a ser el primer paso? El primer paso va a ser determinar el tipo de nomenclatura que estemos usando. Siempre que nosotros veamos que hay por aquí unos paréntesis que están encerrando a un número romano, la nomenclatura de la que se está tratando va a ser la nomenclatura stock, ¿no es cierto? En el segundo paso, entonces, vamos a recordar qué dice la nomenclatura stock. Si nosotros recordamos, nos vamos a acordar, valga la redundancia, que los paréntesis encierran a la valencia. Por lo tanto, al decirme óxido de cobre 1, ¿no es cierto? Y si yo me voy a la fórmula del óxido básico, tengo que colocarle al cobre, ¿no es cierto? Que en este caso es el metal, acompañado del oxígeno. ¿Qué valencia le voy a poner al cobre? Pues le voy a poner el 1 porque el nombre mismo me lo está diciendo, óxido de cobre 1. Y el oxígeno, pues ya sabemos que trabaja con valencia -2. Si yo hago el intercambio de valencias, el compuesto que me va a quedar es Cu2O. Este es el óxido de cobre 1. ¿Ya? Ahora, tenemos aquí a un segundo ejemplo. El segundo ejemplo se trata del óxido niqueloso. Nuevamente, el primer paso es determinar el tipo de nomenclatura que se está usando. Siempre que veamos la terminación oso o la terminación ico, vamos a saber que la nomenclatura de la que se está tratando es la nomenclatura tradicional. ¿Cuál era el segundo paso? El segundo paso es recordar qué dice la nomenclatura tradicional. Y nuevamente nos vamos a acordar de la tablita que ya habíamos repasado hace 2 diapositivas, ¿ya? Entonces, pues vamos a ver. Si es que nosotros le buscamos al níquel, si le buscamos al níquel en la tablita de valencias, yo ya he recortado para ustedes una porción de la tablita de valencias en donde claramente podemos ver que el níquel conjuntamente con el cobalto, el hierro, el manganeso y el cromo trabajan con valencia +2 y +3. Entonces, si yo me voy a esta tablita, veo que tengo que ubicarme, ¿no es cierto? Tengo que ubicarme en la que me dice 2 valencias. Entonces, ya sabemos que la más pequeñita va a terminar en oso. La más pequeñita en oso. Y la más grande, en este caso el 3, va a terminar en ico. Entonces, si me dice óxido niqueloso, yo voy a saber que el níquel está ocupando valencia 2 positiva. Entonces, nuevamente, pues coloco al metal, ¿no es cierto?, acompañado del oxígeno. Ya sabemos que el metal, en este caso el níquel, al tener la terminación oso, va a trabajar con valencia +2. El oxígeno, siempre con valencia -2, va a producir el intercambio de valencias y se va a generar el compuesto Ni2O2, que ya sabemos que siempre que veamos coeficientes pares en todos los átomos de la molécula, estos se pueden simplificar y el compuesto final va a ser NiO, ¿ya? Entonces, este de aquí, NiO, va a ser el óxido niqueloso. Listo. Finalmente, vamos a analizar a esta moleculita de aquí que nos sale monóxido de calcio. Nuevamente recordamos, primer paso, determinar el tipo de nomenclatura que se está usando. Ahora bien, cada que nosotros veamos a los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Vamos a saber que la nomenclatura usada es la nomenclatura sistemática. Pues bueno, nuevamente vamos a recordar que la palabra clave para la nomenclatura sistemática era contar, ¿no es cierto? Como ustedes mismos ya habíamos dicho que íbamos a definir la palabra clave para la nomenclatura sistemática y que esta iba a ser contar. Entonces, si me dice monóxido de calcio, acuérdense que mono es 1
Y la palabra óxido significa oxígeno, entonces hay un oxígeno. Y si me dice de calcio, nuevamente me devuelve, ¿no es cierto?, que es 1. Por lo tanto, ¿cuál es el monóxido de calcio? CaO. Si es que nosotros queremos formular, para estar completamente seguros que lo hicimos bien, pues escribimos la formulita, el metal acompañado del oxígeno. Si buscamos en la tabla de valencias, el calcio trabaja con valencia +2 y el oxígeno siempre con valencia -2. Ya saben, nuevamente se produce el intercambio de valencias. El producto que se obtiene es Ca2O2, perdón, y pues ya sabemos que cuando todos los átomos tienen subíndices pares, estos se simplifican y la molécula final es CaO. Entonces hemos obtenido por uno u otro lado la misma molécula, ¿ya? Eso entonces con respecto a la formulación y nomenclatura de los óxidos básicos o también denominados óxidos metálicos. Ya para culminar vamos a tratar de repasar, ¿no es cierto?, y de escribir los 3 tipos de nomenclatura para todos los compuestos que se encuentran en pantalla. Les recomiendo que les recomiendo que practiquen más, porque mientras más practican, mejor se quedan los conocimientos arraigados. Eso fue todo por el día de hoy. Me voy a disculpar por los sonidos que han escuchado. En el fondo del video tengo a un gallo como mascota y generalmente le gusta cantar a esta hora. Así que me voy a disculpar por esos sonidos. Acuérdense que si tienen alguna duda, si tienen algún inconveniente, me dejen saber en los comentarios en el video para poder responderles y para quedar a tope con los conocimientos. Mi nombre es Mariela Ochoa y muchas gracias por ver el video del día de hoy.